La primera persona que va a presentar va a ser José Meléndez. José es el director de proceso del Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores y su ponencia está titulada Taxonomía DGI. DGI son las siglas de Datos Generales de Identificación. Es una taxonomía de propósito general para identificar al informante. José, por favor. Buenos días a todos. Ante todo, agradezco la oportunidad a la Asociación XBRL que nos da de participar, como viene siendo ya tradicional cada año. Y yo la verdad es que me llevo una sorpresa muy grata cada vez que, parece que ahora ya sí, me llevo una sorpresa muy grata cada vez que voy recorriendo un congreso más, porque observamos cómo no solo va evolucionando el estándar, el XBRL, desde el punto de vista de la aplicabilidad práctica, sino que vamos viendo historias de éxito y vamos viendo, sobre todo, desarrollos concretos y específicos. Y en ese sentido es en el que yo quiero intervenir. En nuestro caso vamos a hablar hoy de la taxonomía DGI, de Datos Generales de Identificación. Esta taxonomía es una taxonomía, como bien decimos, de propósito general, que trata de identificar a la unidad informante, es decir, de acompañar a todo lo que serían los datos económicos, los datos financieros, que es la utilidad fundamental de un lenguaje estándar como es XBRL. En principio, decir que esta taxonomía, cuando digo la palabra taxonomía, para aquellos que no estén tan familiarizados con el lenguaje un poco iniciático a veces de XBRL, aunque taxonomía se puede aplicar también en otras áreas, decirles que no es más que un diccionario de datos. Es decir, es una manera de traducir lo que luego pueden decir los informes XBRL. En nuestro caso se trataría de definir qué elementos son los que van a identificar a esa unidad que informa, que está reportando una serie de datos económico-financieros en XBRL. Debemos decir que llevamos ya una trayectoria, comenzamos el año 2004 a trabajar y ya en 2005, dentro de nuestra trayectoria, vino la primera versión, como ven ahí, del mes de marzo. A continuación hemos ido haciendo aproximadamente una versión por año. Ha ido evolucionando el estándar, en nuestro caso, pues en abril del 2006, versión de junio del 2007 y la última, que ha sido de agosto de 2008 y ha estado especialmente ligada al PGC 2007, con el que existe una sinergia clara y, evidentemente, será una taxonomía a la que acompañará con mucha frecuencia, me refiero a la de PGC 2007, a la que acompañará con mucha frecuencia nuestra taxonomía, la DGI. Esta taxonomía lleva, entre otras cosas, una serie de referencias jurídicas que son proporcionadas por el propio registro mercantil para aquellos elementos que lo requieren pues, en función de su contenido. Hay elementos que requieren pues, código civil, otros pues, la ley de sociedades de responsabilidad limitada, en fin, hay una serie de cuestiones legales que han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar esa taxonomía y que ayudan también en algo cuyo formato, al menos de forma preestablecida, no era demasiado claro. Todos podemos entender que cuando hablamos de taxonomías y hablamos de un diccionario de datos de PGC 2007, pues ahí evidentemente está muy claro cuál es el marco legal de actuación. Sin embargo, no está tan claro cuando hablamos de identificar a una unidad informante. Es importante entender cómo hemos construido esta taxonomía. No sé si se me oye bien, me da la sensación que está variando un poco. Vamos a ver. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Indicaba que para construir una taxonomía hemos intentado aglutinar dentro de lo que sería en nuestro subgrupo de trabajo a una serie de instituciones que tienen mucho que decir a la hora de identificar a una unidad informante y que además aportaban diferentes puntos de vista. Vemos al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Registro Mercantil a través del Colegio de Registradores, el INE, la Agencia Tributaria, teníamos también a Informa, Software AG, Fujitsu, Soluciona o Pricewaterhouse. En definitiva, hemos tratado de diseñar una taxonomía que pudiese cubrir cualquier tipo de uso de acompañamiento o incluso sin acompañar directamente a otras taxonomías, con la posibilidad de reportar una serie de información que luego veremos y que puede por sí misma tener un valor importante para adoptar decisiones comerciales desde un ámbito público o desde un ámbito privado. Para ello, lo que hemos hecho ha sido utilizar una estructura modular. Es decir, hemos troceado esa taxonomía, luego lo veremos, de tal manera que puede hacer valer una serie de requisitos específicos para un uso concreto y, sin embargo, para otro uso, pues necesitar otros tipos de módulos que no den en conjunto pues una visión enorme, como pueden comprobar ahí, de hasta más de 6.000 elementos que se han definido. Es decir, hemos hecho una taxonomía que puede ser tan sumamente pequeña como tener 10 elementos, o puede llegar incluso, en función de la utilización que se quiera hacer de ella, a tener más de 6.000. Veremos posteriormente cómo se ha desarrollado esto.
Es importante tener en cuenta que DGI fue una de las primeras taxonomías, yo creo que la primera además de propósito general que desarrollaba la Asociación XBRL España, fue la primera también que obtuvo el estándar de reconocimiento por parte de XBRL Internacional, y ahí nos encontramos una serie de problemas que hemos querido contar hoy aquí desde el punto de vista del desarrollo de esa taxonomía. La primera era alcanzar un acuerdo sobre los contenidos del diccionario. Es importante tener en cuenta, como hemos visto antes, que los componentes de nuestro grupo de trabajo tenían unos enfoques que a veces pueden ser convergentes, pero evidentemente unos enfoques orientados hacia el tipo de institución, ya sea pública o ya sea privada, que estaban desarrollando y que estaban participando en el desarrollo de nuestra taxonomía. ¿Cómo se consiguió solucionar este problema inicial? Pues con un diccionario donde, al final, elegimos tener una gran cantidad de información. Podíamos haber elegido haber hecho algo muy, muy pequeño, de tal manera que podía usarlo cualquiera, pero que no cubría la mayoría de los requisitos mínimos de información un poco especializada sobre la unidad informante. Hemos preferido hacer lo contrario, es decir, hacer un gran desarrollo, pero eso sí, con modularidad, de tal manera que podía llegar un momento en que se utilizaran solamente 10 elementos y eso fuese suficiente en función del desarrollo. Aquí, al final, la perspectiva que se hizo, la perspectiva, digamos, de origen fue la del uso, la de la utilización. Es decir, no estuvimos tan pendientes de quién era el receptor de la información, de quién era el supervisor que iba a recibir eso, y estuvimos mucho más pendientes del uso, de agrupar los módulos en función de aquel aspecto concreto de identificación o de caracterización de una entidad que nosotros queríamos utilizar. El siguiente problema, pues como ya he comentado ligeramente en la fase anterior, pues la carencia de un esquema definido, ya fuese legal o incluso formal. Es decir, cuando hablamos de datos generales de identificación, todo el mundo está pensando en el nombre, el domicilio, el teléfono, por supuesto, naturalmente que eso es así, pero hemos ido mucho más lejos y ahora veremos por qué. En este sentido, lo que hicimos fue, al final, adoptar esta estructura modular, que vamos a ir explicando, para ver cómo se conjugan los posibles puntos de vista de los actores, de las personas que pertenecían al grupo de trabajo y de las instituciones que representaban. Esta estructura modular básicamente tenía unos módulos core, unos módulos nucleares de la propia aplicación y luego unos módulos extendidos en función del nivel de detalle informativo que se podía precisar. Y, por último, otro problema que detectamos en el inicio, en el subgrupo de trabajo, fue precisamente el mantenimiento a largo plazo de una serie de datos de valores que se utilizaban. Estos estaban agrupados en listas de códigos, para que se hagan una idea, de provincias, de moneda, en fin, tipos societarios, etcétera, y evidentemente si había listas de códigos a utilizar en una taxonomía que va a ser pública y que permanentemente está a disposición de quien la quiera utilizar, es evidente que los cambios en esas listas de códigos alguien debía mantenerlos. Debían estar permanentemente actualizados para poder cumplir con los objetivos de un reporting claro y de un reporting conciso, además. En este caso, lo que hicimos fue una división a efectos puramente de seguimiento entre las diferentes entidades que participábamos del subgrupo de trabajo para, según la afinidad de cada lista de códigos con cada una de nuestras instituciones, comprometernos a mantenerlas actualizadas en las sucesivas versiones, que puede ser una anualmente de manera ideal, es lo que hemos pensado inicialmente, y en cada una de estas versiones pues mantenemos cada uno aquella parte que nos toca más de cerca. Estos serían los 3 problemas básicos que nosotros hemos detectado a la hora de desarrollar este diccionario de datos generales de identificación en nuestro caso. Vemos aquí ya la primera estructura y la más importante además de la taxonomía con 3 módulos básicamente. Sería el elemental, el general básico y el general extendido. Son los módulos nucleares de la taxonomía. A continuación hay otros de datos que complementan a los anteriores, de actividad económica básica, de actividad económica extendida, datos del documento XBRL que se presenta y relaciones con terceros. Estas relaciones con terceros se refiere a la relación que tiene la entidad informante con terceros que pueden ser sus propietarios o a la relación que pueda tener como propietaria de otras entidades, y eso posteriormente lo desarrollaremos y lo veremos. Tenemos unos módulos auxiliares, estos son de contenido técnico, estructuras de propósito general que se van repitiendo a lo largo de los diferentes módulos y tipos de elementos, lo que serían ya módulos de desarrollo técnico que no vienen demasiado pues, a la cuestión que hoy nos tiene aquí. Y a continuación, las listas de códigos. Tenemos listas de códigos separadas modularmente a efectos de códigos nacionales, códigos internacionales y unas listas de códigos de actividad que en este caso, y debido a la enorme extensión en cuanto al número de elementos, han sido separadas también como módulos. Estas listas de actividad serían las listas de códigos estándar SIC,
la estándar internacional SIC, la lista de códigos de la CENAE del 93, la nueva lista de códigos CENAE 2009 y la lista de códigos del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas. Esta sería la estructura modular de nuestra taxonomía. Viendo un poco más en detalle, observamos el primer módulo, el módulo elemental. Hemos dicho siempre que era un pequeño módulo para un uso muy amplio. Estamos hablando exclusivamente de utilizar esta taxonomía DGI con 10 elementos de tipo cadena, como se ven ahí, que serían el nombre de la entidad, el código de identificación, la dirección, la provincia, la localidad, el código postal, teléfono, el email, persona de contacto y la descripción del documento XBRL que se presenta. La idea, ¿cuál es? Utilizar DGI bajo cualquier circunstancia de demanda de información. Es decir, esta es una taxonomía que con este módulo elemental permitiría pues, a un banco, por ejemplo, reportar entre sus unidades internamente, mandarse informes XBRL con un mínimo de identificación definido por el propio banco, o a una auditora, pues igual. Quiero decir, está pensado fundamentalmente para eso, para aplicaciones internas dentro de grandes entidades que habitualmente van a manejar van a manejar muchos informes XBRL, pero que antes de pasar a otra fase o a reportar a otra institución distinta, les interesa moverlo entre sus distintos departamentos de supervisión, de riesgo, etcétera, etcétera. El siguiente módulo que vamos a ver sería el módulo general básico. Estamos hablando ya de datos generales de identificación de la sociedad, pero de una manera mucho más concreta. Estamos hablando de la denominación legal, estamos hablando de códigos de identificación, podemos hablar de códigos de identificación de CIF, también pueden ser números de seguridad social, también pueden ser identificadores de los bancos frente al Banco de España. Hay una serie de identificaciones frente a la agencia tributaria, en fin. Hay una serie ya de codificaciones aquí que se pueden elegir. La dirección puede ser utilizada según los tipos de vía. Dentro de los tipos de vía, pues imagínense, podemos hablar de calles, de plazas, de alamedas, paseos, etcétera, etcétera. Todo eso, donde ya empezamos a especificar de una manera mucho más detallada cuáles son los contenidos básicos que caracterizan a una empresa, es lo que hacemos en los datos generales de identificación. Personas de contacto, tipos de comunicación que tienen, hay algunas de las listas que hablan de los tipos, de las formas de comunicarse. Esto sería el módulo general básico. El siguiente sería el general extendido. Evidentemente, cuando hablamos de un módulo extendido, lo que hace es incorporar todos aquellos elementos que pertenecían al básico y, además, está diciendo algo más. En el caso del módulo general extendido, está hablando ya no solamente de lo que comentábamos antes, de lo que sería la denominación, de lo que serían las formas de contacto, los domicilios, etcétera, sino que, además, está diciendo a qué mercados de cotización pertenece, cuál es el origen de la entidad, si procede de una fusión, por ejemplo, cuál es el capital suscrito, si tiene situaciones especiales desde el punto de vista del registro mercantil, por ejemplo, un cierre de hoja por no haber presentado cuentas anuales. Incluso indica una serie de fechas, como fechas de constitución, fechas de inicio de actividades, es decir, hay una serie de datos ahí que también caracterizan de alguna manera a la sociedad, a la entidad que está informando en XBRL y que acompañan a todos esos datos financieros que luego se van a reportar. El siguiente módulo sería ya el de actividad económica básica. Aquí estamos entrando mucho más en detalle en aquello a lo que se dedica la actividad. Si recuerdan ustedes, para los que están menos duchos quizá, en lo que serían los formularios de cuentas anuales, se dispone de un campo que dice actividad principal. Bueno, pues aquí vamos mucho más allá, actividades principales, actividades secundarias, actividades de importación o de exportación, unidades monetarias en que se va a reportar, incluso una serie de análisis de datos de empleo, donde estamos hablando pues el tipo de contrato, si es completo, a tiempo parcial, incluso análisis de empleo por género, en fin, hay una serie de datos ahí que en definitiva están hablando de cómo se comporta la propia sociedad o la propia entidad informante desde el punto de vista de su actividad económica. Y luego, cuando decimos que es la actividad económica extendida a lo que se reporta, pues volvemos a decir, es todo lo anterior, pero eso sí, aplicado al tipo de unidad. Es decir, antes estábamos hablando de lo que sería toda esa actividad económica que tiene una sociedad, pero puede ocurrir que esa sociedad tenga otros tipos de actividades mucho más concretas en sucursales, en delegaciones, en almacenes. Eso es lo que llamamos el módulo de actividad económica extendida, que no es más que reportar lo anterior a estas otras unidades locales. A continuación veríamos el módulo de datos del documento. Es evidente que si se envía un documento, ese documento tiene un autor, tiene algo que lo identifica, puede ser un propio identificador del documento, tiene una descripción de aquello a lo que se refiere, evidentemente tiene una fecha, tendrá una dirección de contacto. Luego añadimos informaciones acerca del ejercicio contable, cuándo empieza, cuándo se cierra, es decir, hay una serie de datos también que están caracterizando ahora al propio documento XBRL que se presenta. Y continuamos avanzando
tendríamos ya lo que sería el módulo de relaciones con terceros, esto que comentábamos antes, la estructura de la propiedad. Aquí estamos diciendo porcentaje de accionistas públicos, de accionistas privados. Estamos hablando de información sobre entidades vinculadas, es decir, esa sociedad puede pertenecer a un grupo, bueno, pues también se podrían reportar aquellas entidades de ese grupo. Se podría decir cuál es el porcentaje que esa entidad tiene en voto, en participación sobre esas otras entidades del grupo. Hablamos de combinaciones de negocios, de fusiones, escisiones, cesiones de activo, de pasivo. Luego podemos hablar y reportar aquí, porque está previsto así, bancos con los que opera esa sociedad. Incluso la estructura de órganos corporativos. Si hablamos de un consejo de administración, está previsto y podríamos hacer el reporting de los consejeros, cada uno con sus datos. Volveríamos a utilizar esas mismas estructuras que ahora vamos a ver, esas estructuras que se reutilizan, sirven para la denominación y para la dirección de una entidad, pero también para la de un consejero, es decir, por una persona física, por una persona jurídica. Hay una serie de cosas que vamos reutilizando y que se explican de una manera muy sucinta aquí, que son estas estructuras generales. Por ejemplo, tenemos pues el nombre de la entidad o el identificador. Si hablamos de un identificador, bueno, pues decimos cuál es el tipo del identificador y decimos además qué valor tiene ese identificador. Con lo cual aquí tenemos una estructura que se va a repetir cada vez que la necesitemos, ya sea para identificar a una entidad mercantil o ya sea para identificar pues a un consejero que es una persona física. Vemos aquí personas de contacto, país, estados. Hay una serie también de estructuras a nivel del empleo, sobre todo, que permiten pues conseguir una información muy rica, muy variada, repitiendo permanentemente estructuras que ya tenemos, de tal manera que se necesita menos desarrollo desde el punto de vista, ya sea de los desarrolladores que utilizan el diccionario y, por supuesto, desde el punto de vista también del propio grupo de trabajo que ha elaborado el diccionario base para desarrollos posteriores. Los tipos de elementos es un tema ya mucho más interno, no es el propósito de esta charla. Hablamos de cómo son cada uno de los elementos, qué tipo de cualidad desde el punto de vista técnico tienen y sirve para hacer operativo el sistema desde el punto de vista interno de desarrollo. Por último, nos centramos en las listas de códigos que habíamos hablado. Bueno, pues aquí teníamos formas legales, sociedades anónimas, sociedades limitadas, comanditarias, etcétera, etcétera. Vemos otra lista de regiones, otras el tipo de propiedad, tipos de nombres legales, puede ser una denominación legal, puede ser un logotipo, puede ser una marca comercial, por ejemplo. Estatus, es decir, el estado en que se mandan los datos puede ser un estado actual o puede ser un estado anterior. Los identificadores que habíamos comentado, tipos de operaciones, tipos de cotización, tipo de entidad financiera, es decir, hay una serie de listas de códigos nacionales que se utilizarían, insisto, si es necesario por parte del que recibe la información. Esto es un tema muy importante. Los módulos están hechos precisamente para eso. En función de la entidad que va a recibir esa información, utilizaremos una cosa o utilizaremos otra o no utilizaremos casi nada. Como hemos dicho antes, usaremos 10 elementos del módulo elemental o usaremos la taxonomía completa con más de 6.000 elementos. Aquí vemos las listas de códigos internacionales, pues lista de países, de tipos de comunicación, tipos de página web, formatos de dirección, idioma o moneda. Y luego la lista de códigos de actividad que ya habíamos comentado ya antes, que aquí en este sentido pues no hay mucho más que añadir. Simplemente pues comentarles, y como resumen, que lo que han visto aquí, la taxonomía de datos generales de identificación, es mucho más amplia de lo que inicialmente podía parecer, pero puede ser tan pequeña como las necesidades de la entidad informante pues sean precisas, en definitiva. Aquí tienen, por si están interesados, la página web donde pueden ver en detalle cómo funciona DGI, con una serie de documentos anexos en Word, en Excel, donde pueden ver todo el diccionario de datos y la funcionalidad que tiene cada uno de los módulos. Y de momento esto es todo.